Estuvimos en Carlos Paz al Día, conociendo a los candidatos, obviamente. A este candidato en particular ya le conocemos la cara, conocemos la voz, pues yo siempre digo, lo bueno es conocerles la cara, la voz, lo que piensan. A él ya le conocemos absolutamente todo, porque lo tuvimos 4 años gobernando esta ciudad. Estoy hablando del actual intendente, Daniel Gómez Gesteira. Dani, ¿cómo estás? Hola Marcelo, bienvenido. Público. Bueno, la audiencia linda que tenés, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, gracias por venir. Yo pensé, Dani, que te ibas a tomar, ni bien terminaras, te ibas a tomar unos meses de vacaciones en el Caribe, qué sé yo, y le pegás derecho. Si no hay forma, no hay forma. Esto es un día, es la gestión. Cada vez que nos dio nuestra comunidad esa oportunidad en el 2011, siempre el lunes posterior a la elección era nuevamente seguir con esa responsabilidad fuerte. En esa oportunidad era nuestro primer desafío de Esteban como intendente en el 2011, pero tanto 2015 y 2019 sabíamos que el día que venía era un día de mayor responsabilidad, sobre todo cuando la comunidad se da ese voto de renovación y confianza. Así que esperemos que en este camino de Carlos Paz Unido se sostenga este camino de coherencia, lo entienda la ciudadanía carlospacense en ese momento tan lindo, ese deber, derecho cívico, de seguir acompañando a un proceso que entendemos siempre fue muy claro, con un rumbo muy marcado, sabiendo que el nexo con la comunidad fundamentalmente es lo importante, y en esta oportunidad también volver a dar ese voto a Esteban, que creo que ha tenido un desafío muy importante en la Agencia de Córdoba Turismo, más allá de esa excelente gestión que hizo en sus 2 mandatos como intendente, pero que también le ha permitido sumar muchísima experiencia en turismo, en esa dinámica tan linda, en algo que es una industria que se va convirtiendo cada vez más relevante en nuestra querida provincia de Córdoba, ni hablar en nuestra ciudad, que significa nuestra economía de base, y creo que esa experiencia trasladada a Carlos Paz nos va a permitir también llevar adelante un proceso que va desde la consolidación de lo que tenemos ya trabajado, esa relación fuerte con el sector privado y esos esfuerzos que se sumen obviamente para llevar a la villa desde el punto de vista de su ámbito de actividad comercial a otro nivel. Y seguramente creo que tenemos un desafío también de internacionalización del destino, que ya es una marca a nivel local, nacional, provincial, países limítrofes. Es una linda oportunidad. Con Avilés se conocen desde hace muchos años, ¿no? No quiero decir que soy amigo, a algunos les molesta, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Viste esto de los amigos del IDE? Eso lo escucho, y hay algunos que son candidatos porque la única forma de ser candidato es que son amigos de otro candidato a nivel provincial. Pero digo, yo creo que hay una fortaleza muy fuerte en los carlospacenses que son los lazos y los vínculos. Entonces, primero la familia. Y dentro de la familia hay que ser hay algo muy lindo que es la amistad. Sí. Y en esos procesos, yo no era compañero de Esteban, íbamos al mismo colegio. Bueno, vos sos más joven. Soy mucho más joven, bueno. 2 años. Y la militancia en la Unión Cívica Radical nos permitió encontrarnos y ya asumir un desafío fuerte. Fue un proceso. ¿Vos sos del grupo de los que perdían siempre? Perdíamos siempre porque de alguna forma creo que como el radicalismo local formal local lo está mostrando, nunca nos callamos, siempre enfrentamos. Creíamos que dentro de la construcción de un partido centenario debía haber voces diferentes, con un concepto obviamente donde la juventud fuese mucho más escuchada. Y eso molestaba, pero también nos hizo crecer como espacio. Claro, y después, cuando dieron el portazo, se fue gran parte de lo que era la Juventud Radical, ¿no? Es así, es así. Época, ¿no? Yo fui presidente de la Juventud Radical, Esteban fue presidente de la Juventud Radical, pero creo que eso nos permitió también la base ideológica, esa experiencia que vivimos en la Unión Cívica Radical, también tener una amplitud de pensamiento y pluralidad, que digo, hoy por hoy los partidos políticos, las ideologías son fundamentales, pero tienen que ser base de construcción, no limitantes. Entonces ese es el camino que asumió Carlos Paz Unido desde muy temprano. Yo me imagino que ni se imaginaban ustedes gobernar esta ciudad por tanto tiempo, que la gente los apoye, porque vamos a ser sinceros, hay encuestas donde mostraban que cualquiera de las 2 personas que tenían chance de ser candidatos a intendente, o vos ir por una reelección o Esteban de volver a cosas, cualquiera de los dos, las encuestas hablaban ampliamente que el Carlos Paz Unido la gente volvería a elegir, ¿no? Eso es lo que decían las encuestas. Digo, ni se imaginaban que el apoyo contundente que han tenido hasta ahora. Yo creo que es una renovación de día a día, nunca subestimamos. La encuesta es una forma o una metodología
para ver cuál es el pensamiento y la sensibilidad en un momento dado, es una foto. Por eso nunca fue la encuesta un eje central de nuestra proyección y nuestra forma de llevar pero en sí adelante la Carlos Paz gestión Unido no pública. importa cuál fuera el Pero, candidato. no, pero Eso efectivamente, es bueno, es importante eso. Pero por un lado creo que tiene que ver con esas realidades que se viven en los gobiernos locales. La proximidad, la cercanía, aún con virtudes y errores desde la gestión, significa también un proceso dinámico de innovación, de adaptación y de proceso del bien llamado cambio. Hay que cambiar porque las realidades sociales van modificándose en el día a día. En este país que vivimos con tanta dinámica, variables, situaciones tan complejas que se viven, creo que las intendencias, los jefes comunales y los espacios políticos locales tienen esa posibilidad de estar cerca. Y eso significa, al estar cerca, ir a la par de lo que está sucediendo en la sociedad donde uno lleva adelante una gestión. Y creo que sí, un proceso de 12 años siempre es difícil. Es difícil si uno sigue sosteniendo valores. Creo que fundamentalmente es lo que ha sido el valor precisamente de este espacio, la coherencia, el valor, saber que hay un rumbo, que nosotros recibimos en esa oportunidad una situación compleja, una ciudad donde el poder económico de unos muy pocos empresarios manejaba y tenía una incidencia muy fuerte en las decisiones de gestión, en una ciudad donde el presupuesto hacia adelante estaba comprometido por años, donde recibimos una ciudad con más de 110 juicios. Sin plata. Sin plata, 70.000 pesos en una caja, en un momento de país totalmente diferente. Sí, sí, veníamos un país con un viento de cola muy positivo, ahora, bastante bien, había un proceso muy difícil que vivió también de los económicos nacionales el ex intendente, el doctor Gustavo de la Mayore. Claro. Y creo que en ese proceso que estuvo Carlos Felpeto hubo un impulso y una situación en donde la economía del país fue mejorando. Sin embargo, en el 2011 encontramos la ciudad y la economía de nuestro municipio en una situación muy, muy endeble. Y ese fue el proceso del desafío hacia adelante. Claro, seguir con una orden. Yo creo fueron muchas cuestiones, desde el juicio con el tercer cuerpo de ejército, situaciones de deudas muy grandes, situaciones también que tienen que ver con valores de índole institucional. Nosotros tuvimos en ese proceso hasta tribunos de cuenta presos. Digo, hay que recordar y hay que contextualizar. No hay que vivir el pasado, pero sí hay que tener... Hay canción de eso. Hay un grupo que había hecho una canción. Sí, hay un grupo que había hecho una canción, Pétalos de Rosas, y no me acuerdo cómo se llamaba, Champagne y Pétalos de Rosa, una cosa así. Habían hecho contando la historia esa. La situación que se encontraba el hospital, donde la unidad de terapia intensiva no existía, se había hecho una estructura y esa estructura no tenía ni médicos ni aparatología. Y en ese proceso nosotros, más allá de los embates, los procesos, la necesidad siempre de ir readecuando lo que es la gestión, creo que hemos tenido por sobre todas las cosas un rumbo y un camino muy coherente. Y eso es lo que tenemos que sostener. Recién Lucas Durán, hace un tiempo que viene analizando, siempre lo invitamos para que analice un poco con respecto a la política, y él dice que la gente en este momento, lo que él ve, ¿no? Es previsibilidad. ¿Previsibilidad es lo que le da Carlos Paz Unido también a Carlos Paz? No tengo dudas. No tengo dudas que la previsibilidad es fundamental y es también lo que ha observado la comunidad. Eso no significa que haya fanatismo, el intendente es el mejor, el que viene es un superhéroe. No es eso, no se trata de eso, ni nunca pensamos que eso era lo que necesita una sociedad. Creo que el personalismo cada vez tiene que dejar un lado para formar parte de equipos de gestión que tengan un proyecto, más que los personalismos. Es el proyecto, y el proyecto significa específicamente el vecino y sus instituciones. Insisto, y esto siempre lo dijimos desde el 2011, nosotros somos una circunstancia, un paso, un rol importante con muchísima responsabilidad. Yo creo que hoy, toda la vida voy a estar agradecido de cada uno de los vecinos carlospacenses que me dio esa la oportunidad de ser intendente en el 2019. Pero tengo un tiempo y ese tiempo es finito, y ese tiempo mientras ocurrió uno intentó y proyectó dentro de lo que es el mar a todos, a la política, pero por sobre todas las cosas a los vecinos. No, y aparte te tocó empezando desde el vecino que perdió un ser querido, hasta las barbaridades que se vivían, de que había lugares en donde el intendente, los funcionarios y los intendentes amigos recibían primero la vacuna que los médicos y los abuelos en los geriátricos. Digo, han sido procesos y nosotros mantuvimos esa coherencia. Pero creo que
fue más difícil para los intendentes en general, digo porque les tocó batallar a todos los intendentes en la primera fila, porque ahí estuvieron, ahí porque eran los primeros que tenían que salir a moverse. Pero muchas situaciones. También el sector económico, una ciudad como Villa Carlos Paz, que directa e indirectamente vive del turismo, en donde tenían que cerrar sus negocios, donde había una posición muy fuerte de decir, a ver, cerremos todo, pero en un momento había que abrir porque se tenía que empezar a movilizar la economía, porque efectivamente estábamos hablando del plato de comida del día a día, no solamente una proyección de ganar plata para después volver a reinvertir o irse de vacaciones. Entonces esos procesos también importaron que las gestiones municipales, y Villa Carlos Paz también en particular, muchos de los recursos humanos también fueron utilizados porque prácticamente los intendentes y las gestiones municipales llevaron adelante lo que era proceso de control, no control, llevar y estar cerca con medicamentos, con comida, con situaciones que vivían nuestros abuelos, con contención a veces de índole virtual, porque eso generó también una situación que todavía no hemos superado. Esa relación intra o interfamiliar todavía no se recuperó. Muchos nos acostumbramos a esa comunicación vía redes, vía internet, vía Zoom. Y hoy nuestros abuelos necesitan que estemos cerca al lado y dándole el cariño. Sí. Y que los hijos y los bebés y los primos con los tíos, con los sobrinos, se afectó mucho. La pandemia todavía tiene muchas consecuencias. Sí. Ni hablar de esa inequidad también que se dio en muchos sectores del acceso a la educación, en donde no significaba simplemente tener internet. Creo que todavía nos estamos recuperando. Sí, en Carlos Paz creo que hemos tenido 2 temporadas a partir de que en su momento desde la Agencia de Córdoba de Turismo se decidió esa apertura de turismo de cercanía que empezó a movilizarse la economía. Y eso, dio un impulso para que el sector tan golpeado como el comercial en Villa Carlos Paz empezara a tener nuevamente esa expectativa y esperanza. Fue, como decís vos, del turismo de cercanía, la gente desesperada salió hacia Carlos Paz. Digo, valoramos todo mucho más, no solo el carlospacense, pero el turista también empezó a valorar de una manera increíble a la ciudad, el aire libre, todo lo que es esta movida, ¿no? Los momentos que se viven, los espacios abiertos, lo vimos con el BSP Ilumina, que es algo que uno se siente muy orgulloso de haber tomado una decisión de estas características porque importaba una fuertísima inversión y también ir adelante con un compromiso más fuerte, ¿no? Era un reclamo muy fuerte, entre otras cuestiones temáticas. Participativo, sí. Yo creo que era el que primero elegía a la gente, ¿no? Por un lado, ese punto de encuentro que encontramos con este desarrollo del BSP Ilumina, también como excusa de encuentro en las plazas de los propios vecinos. A mí me encanta cuando se siente ese bullicio de vecino con vecino, charlando, reencontrándose y contando alguna experiencia o recordando alguna experiencia. Pero definitivamente nosotros veníamos de año con la coordinación de centros vecinales, con el secretario de gobierno, en los plenarios con centros vecinales, de una cuestión que tenía que ver con la luminaria. De estas reuniones, muchas veces la cuestión seguridad era una cuestión esencial en la discusión, primeramente, sabiendo cuáles son las competencias de las fuerzas policiales y qué era aquello que podía llevar adelante el gobierno municipal. Claro. Hasta las fuerzas policiales decían, ustedes las luces y nosotros ustedes los móviles y el personal. Claro. Las luces ya la pusimos, y la infraestructura y las cámaras. Claro. Y todas aquellas cuestiones que todavía estamos esperando, que hay un compromiso de la provincia y en ese proceso todavía no las tenemos como los domos de seguridad. Que son tan importantes. Que poner las luces. Entonces en ese proceso creo que el vecinalismo tuvo un rol fundamental, el vecino de cada uno de los barrios tuvo un rol fundamental. Nosotros teníamos que encarar una cuestión que tenía que ver no solamente con decir vamos a hacer recambio LED y repotenciar muchos de los barrios, sino que el pliego de bases y condiciones tuviese las condiciones aptas para que hubiese un interesado. Claro. Estábamos hablando de miles y miles de luces. ¿Esa plata quién la puso? El vecino a través de sus impuestos. No ha tenido un costo adicional para el vecino Carlos Paz. Algunos para bajar obviamente que para bajarle el valor a lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Dice que la plata la puso la Nación. Dice. Ni un peso. Todo se puso del municipio. La Nación no puso un peso en nada. ¿Querés que hablemos de la Nación? Hablamos. Sí, por supuesto, porque para bajar el precio al BCP Ilumina, mucha gente en redes dice, sí, pero la plata la puso la Nación. Ni un peso puso la Nación, ni un peso. Ni un peso, como no puso un peso en la Argentina Construye Solidaria, que eso generó que nosotros hagamos Tu Sede, Tu Barrio, que es un acompañamiento de centros vecinales para su sede y su construcción o mejoramiento.
ni siquiera de convenios que hicimos por plazas sustentables, modernas, hermosas, un render espectacular, no recibimos un peso. Tuvimos situaciones con este proyecto también de adoquinado en barrios, que hicimos un proyecto, lo realizamos, lo elevamos, nunca otras ciudades sí recibieron el acompañamiento, nosotros no. ¿Y a qué se debe? Pero acá hubo una situación, a ver, no es casualidad que nos quisieron quitar el servicio de gas y dárselo a una empresa privada desde una resolución de Enargas manejado por un responsable de la Cámpora. Qué loco que un gobierno peronista quiera darle a uno privado, se supone que es al revés. Que siempre... Pero nosotros nos ponían en una situación que cuando queríamos o íbamos a la instancia de recuperación del agua para Villa Carlos Paz, claro, que nosotros íbamos a privatizar. Hasta, a mí una vez hasta me cambiaron la carita, me pusieron al lado del dueño de una empresa privada de aguas cordobesa para generar... No sé qué confusión, no hay que subestimar la ciudadanía de Villa Carlos Paz. No, esto fue en el proceso de recuperación de agua, que nos tocó en esta gestión. Te tocó a vos. En un proceso muy difícil, donde teníamos movilizaciones de todo tipo de índole, muy violentas, con quemadas de cubiertas, con bombas de estruendo, con situaciones inclusive de roturas de bienes públicos. Pero ahí están sentaditos todos. Yo digo, contextualizar, yo miro para adelante, yo creo que debemos, y tenemos una responsabilidad de la política, de tener un mensaje muy equilibrado, pero hay que ver quiénes estaban sentaditos al lado de las acciones y situaciones que generan desde la dirigencia de la Cooperativa Integral. Todos estos candidatos que están al frente estaban sentaditos ahí. Entonces avalaron situaciones, no es que me tenían que decir, a ver, intendente, ¿cómo vamos? ¿Qué es esto? No. Había posiciones muy violentas en Villa Carlos Paz, situaciones de traer en un momento tan conflictivo como fue la pandemia, un sindicato nacional, el LATE, seguramente el más violento de todos los que hay en el país, para meterse en el Hospital Sayago. Y algunos que hacían la bandera como médicos, yo solamente lo vi con el delantal, y nunca en una situación de avanzada y de primer línea en el proceso pandémico, como lo hicieron todos los médicos de nuestra ciudad y del Sayago, más allá que la cuestión de fondo y el tratamiento de lo que era el COVID se daba en nosocomios provinciales, pero la primera línea eran nuestros médicos. Entonces creo, hay mucho de soberbia, pero hay mucho de mostrar algo, intentar crear un relato, porque bueno, el relato que hace el kirchnerismo, hay quienes lo han trasladado a Villa Carlos Paz. Y realmente son procesos complejos que también tienen un límite, que es que la ciudadanía carlospacense siempre ha sido muy crítica de las gestiones, pero también muy crítica de las oposiciones. Entonces cuando no hay una construcción real, yo veo que a veces, más que una campaña política, hay que ver qué hace Esteban Avilés como candidato para hacer un videíto por redes, porque no tienen sustento, no tienen contenido, no tienen nada. Pero yo no me quiero centralizar en eso, sino en lo que hemos proyectado como ciudad. Hemos recuperado el agua, hemos cumplido el BCP Ilumina. Tu gobierno, tu paso por el municipio tiene que ver con los servicios públicos, porque también decían que el agua no la iban a poder gestionar. Bueno, lo decían. Patente, dice, cuando vaya el agua al municipio va a ser un desastre, no la van a poder gestionar, y acá estamos. Pero el grave hipocresía, gente que cobró años y años capitalización, compensación, y no puso un peso en un tipo de obra que sea de actualizar lo que es un sistema prácticamente obsoleto en términos de cañería. Y nosotros no solamente recuperamos el rubro obra, hicimos obra, recambiamos cañerías, tenemos también una proyección de aquellos barrios que se han anexado y que no tenían un servicio de calidad como tenemos la generalidad de los vecinos de Villa Carlos Paz, hoy lo tienen. Y no privatizamos y cobramos encima la mitad de lo que ellos cobran. Entonces hay un grado de necedad que a mí no me preocupa, porque confío siempre en ese espíritu crítico del vecino carlospacense. Recuperamos también, desadjudicamos un servicio de transporte que venía de años y años, y eso tenía que ver con una situación compleja desde lo jurídico. De por sí que el transporte es complicado en todos lados, en todas las ciudades es complicado. Hoy el sistema de transporte es un sistema muy complejo de que sea viable. Había que desadjudicar, pero también había que tener la posibilidad de que una empresa se presentara. Claro. No es
muy fácil que hoy No. por hoy en esta Argentina No que es vivamos. muy rentable. Entonces, creo que seguir sosteniendo la cantidad de trabajo que hicimos en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en el trabajo de la fábrica, en el área de economía social, que significa dar capacitaciones. El sábado se culminó el primer semestre de la fábrica, más de 500 jóvenes y no tan jóvenes recibiendo su certificado, que significa que avanzan, que tienen la posibilidad de seguir aprendiendo para desarrollarse luego en su actividad. Tal vez como propio jefe, que es a lo que aspiramos. Nosotros lo que queremos es que cada vez más jóvenes tengan sus posibilidades en sus ámbitos, en su querida Carlos Paz, que no si vayan a otro lado. Creo que es mucho lo que se ha hecho, siempre es mucho lo que falta, sobre todo en un proceso en donde los gobiernos locales ya no solamente alcanza con el famoso ABL, alumbrado, barrido y limpieza, sino que se suman muchísimas responsabilidades y esas responsabilidades que se vienen asumiendo desde los gobiernos locales, aún no sea su responsabilidad, su competencia, nosotros hemos avanzado y mucho. Por eso tenemos tal vez la única guardia en la provincia de Córdoba, donde tenemos 10 profesionales frente a una situación de emergencia o urgencia. No tenemos decenas de pediatras, nosotros tenemos la obligación de tener ginecobstetricia, medicina general y lo que es pediatría. Pero nosotros avanzamos con especialidades. Creo que eso se trata también de procesos de descentralización, pensar en la zona este como una de las más pobladas y pensar ese centro descentralizado donde lo conocemos como el Hospitalito, pero donde va a encontrar la posibilidad el vecino de Altos del Valle, el OTH, de Colinas, de La Quinta. Que va a ser enorme, ya está la gente construyendo a full. Y la expansión hacia la zona oeste es muy importante, por eso pensamos... Las catitas ahora. Las catitas, las latitas, que se está mejorando toda esa infraestructura. ¿Se entregaron los terrenos ahora? Había un sorteo en su oportunidad, nosotros ya avanzamos con una apertura de calles, hay un proceso de índole catastral que está a nivel provincial, que tiene que salir, pero nosotros ya le dimos la posibilidad de otorgarle a cada beneficiario la posesión. Su lugar, claro. La posesión para que ellos de algún modo ya puedan alambrar, están estos terrenos amojonados. Pero digo, tenemos una proyección hacia adelante también, trabajos que obviamente la planificación por las situaciones que se viven han ido modificándose algunas prioridades, pero ya estamos en breve comenzando definitivamente lo que va a ser este centro de innovación de la industria del turismo, tenemos proyectado lo que va a ser el nuevo SEM. Nosotros ya observamos ese edificio obsoleto. Eso me estás tirando. Eso es muy importante. Qué bien. Eso conjuntamente con lo que es la Fábrica 2, porque tenemos trabajo para ese lado en la zona de la calle Asunción, cuando recuperamos también el predio de la planta de agua. De la COPI. Entonces ahí vamos a llevar adelante un proceso. Ahí va el desarrollo. El parque temático, que eso que observamos muchas veces cuando vamos a Córdoba, con otra morfología, con otra característica, pero cuando vemos el Parque del Kempes, el Parque del Cható, nosotros vamos a hacer algo que sostenga por sobre todas las cosas la naturaleza. Claro. Entonces, en ese ámbito donde tenemos el circuito espejo, que ojalá volvamos a tener en algún momento el rally mundial. De bicicleta. La carrera de bicicleta. Importantísima. La carrera de bicicleta es un claro ejemplo de lo que está pasando en Villa Carlos Paz. Es tradicional y hace Cambursano y todo el equipo siempre agradecido que nos sigan. Hay más gente que se dedica a eso. Eso, pero tantos otros eventos. Nosotros hemos tenido en el año pasado más de 300 eventos deportivos. Eso significa obviamente una movilización de la circulación a partir de los eventos. Hemos notado que la ciudad, en época que vos decís que, ¿por qué tanta gente? Vas al fin de semana al centro de Carlos Paz y decís, ¿por qué tanta gente? Si no es feriado largo, o sea, son todos los eventos que se vienen realizando deportivos. Hay mucha gente que elige esta ciudad, ¿no? Dos situaciones. Solamente antes teníamos tal vez el turismo estacional, claro, fundamentalmente verano, algo menos en el invierno, turismo religioso, el turismo estudiantil, obviamente muy importante, el turismo tercera edad, pero se fue fortaleciendo el turismo que tiene que ver con el deporte y el turismo reunión. Claro. Obviamente esa apertura que se dio post pandemia del turismo de cercanía se terminó consolidando y el vecino cordobés en general de toda la provincia, cuando tiene su momento de disfrute, de salir en familia, hacer una escapada, sigue eligiendo Carlos Paz y eso es lo que hemos sostenido. Desde el trabajo del municipio, pero fundamentalmente también del privado, que sigue apostando, que mejora su servicio gastronómico, la oferta, la posibilidad, y además en un concepto no egoísta, sino regional. Hoy tenemos un Punilla hermoso en donde te permite estar en Villa Carlos Paz, visitar
tal vez un festival muy cerca Exacto. que está, ir a hacer una excursión de turismo astronómico en Bosque Alegre o ir a la Quebrada del Condorito. Claro. Creo que ese es el concepto regional de turismo. Y por eso vuelvo a repetir, creo que esta posibilidad que tenemos del desafío hacia adelante, con Esteban como intendente, va a posibilitar potenciar muchas de estas cuestiones que tienen que ver en base a esa experiencia y llevar lo que es el destino Carlos Paz, la marca Carlos Paz, a otro nivel. Y eso es lo que estamos buscando. Bueno. Siempre con un concepto desde el punto de vista ambiental sustentable, sostenible. Nosotros tenemos en esta ciudad prácticamente, si bien hemos triplicado el ejido, una regulación de utilización de suelos prácticamente del 50%, como no existe en otras ciudades de la provincia. Digo, el concepto se sostiene. Nosotros siempre hemos enfrentado, por ejemplo, y tocó en la gestión esta situación tan compleja, ahí en los límites con Villa Santa Cruz del Lago, con este conglomerado de departamentos sin servicios, que iban a estar dispuestos, y la venimos peleando y la vamos a seguir peleando, porque, a ver, estos desarrollistas exacerbados, donde hay una cuestión, un concepto netamente y solamente económico, nunca dejan de estar ahí. No, el otro día veía, no entendía, digo, todas esas luces que es en Parque Siquiman, claro, en Parque Siquiman también hay unas torres gigantes ahí, digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que hay que tener conceptos regionales desde las gestiones y también que las comunidades exijan frente a quienes son sus dirigentes y gobernantes, una política ambiental diferente, porque si no, y no solamente hablo de Villa Carlos Paz, nos vamos a quedar sin agua, las cloacas que queramos hacer nunca van a ser suficientes, los servicios que se expandan en definitiva nunca van a ser los adecuados. Nosotros necesitamos desarrollarnos con muchas limitaciones y no hacer un crecimiento exacerbado como ha ocurrido en este proceso de más de 30, 40 años en la ciudad. Daniel, vos sabés que yo tengo una teoría, y esto los otros días lo decía, que mi teoría dice que los años electorales el lago está más verde. ¿Puede ser? Lamentablemente, a ver, hay dos situaciones que siempre se han dado en años electorales. Los incendios y el lago más verde. Creo que ha habido algunos procesos, algunos cambios, algunas situaciones que esas cuestiones climatológicas que tienen que ver con los incendios, gracias a Dios y seguramente al trabajo también fuerte de prevención, no ha habido tantos incendios. Pero me llama la atención, nos llama la atención, y esto sí significa no una denuncia que realizamos un mes antes de una elección. Venimos haciendo denuncias correspondientes ante la justicia hace muchos años por este tipo de situaciones. Y la última, claramente, en la zona de La Olla, en la zona del Fantasio, nos llamó la atención también ese verde, esa proliferación de algas que nunca habíamos vivido. Y de ese análisis surge que el proceso y el tratamiento que se da en esa planta de tratamiento de líquidos cloacales terciarios en Altos del Valle no estaban haciéndose o volcándose como corresponde con el tratamiento. Hay un candidato que habla que la culpa es de ustedes, pero no habla de la culpa del que tira también sin procesar Nosotros nunca vamos a escaparle, y ni siquiera hablo de culpas, sino de responsabilidades. Acá hay una competencia fundamentalmente provincial sobre el lago San Roque. Cada uno de los municipios tenemos una responsabilidad de cuando hay cloacas, de hacer las redes internas. Ese avance lo hemos venido desarrollando en Villa Carlos Paz en una obra carísima, que si nosotros hoy disponemos y la se gran las mayoría cobramos, de la ciudad de la zona no lo pueden hacer. Es muy complejo. Claro. Y es una contribución en todo caso que es por mejoras, por lo tanto corresponde al frentista pagarla. Claro. Pero nosotros seguimos avanzando, haciendo adecuaciones presupuestarias, gestionando recursos a los efectos de llevar adelante, por ejemplo, como hemos venido avanzando en la zona sur, esto de que si el vecino se conecta dentro de los 120 días, una vez que esté en la red frente a su casa, no la paga, que haga el esfuerzo de hacer su red interna, que significa de la vereda para adentro, para que en definitiva todo este gran sistema y este entramado, que significa un troncal y una inversión en ese sentido muy fuerte en la provincia de Córdoba, más de 15.000 millones de pesos, para llegar también a nuestra planta de líquido de tratamientos cloacales que tenemos en Costa Azul, que sendas denuncias, pero también estamos en un proceso muy respetuoso hacia la justicia, pero esperemos que los calospacenses podamos recuperar. Bueno, eso va a ser una solución definitiva. Ahora bien, si aquellos que tienen que hacer el tratamiento de esos líquidos los vuelven a volcar como no corresponde, por más que tengamos redes internas, va a ser peor
va a ser peor, porque lo que deriva ahí, si luego es volcado sin tratamiento, es peor que el funcionamiento de los pozos negros. Claro. Entonces digo, esa foto hay que tenerla en cuenta, cómo es el contexto, cómo se vivió la historia, quién estuvo con estos dirigentes de la cooperativa y que hoy algunos dicen, no, la cooperativa es cosa pasada. La cooperativa no es cosa pasada en esta ciudad. Borran las redes, Dani. Es una gran caja esa cooperativa integral. Nosotros, cuando recuperamos el rubro obra, ellos siguieron cobrando capitalización y compensación más de 3.500 millones de pesos. Sí. Y no hubo una obra de ninguna característica, ni para el agua ni para la cloaca. Entonces, ¿qué seguridad? Digo, ha sido muy fuerte y mucho el daño que se le ha generado a la sociedad de Villa Carlos Paz desde una dirigencia. Y ha habido una connivencia política muy fuerte en ese sentido. Yo digo, estas cuestiones tienen que ver con los contextos y con la memoria. Yo digo, miremos para adelante, tengamos esperanza, expectativa. Creo que vamos y definimos una ciudad que tiene que aprovechar y lo vamos a hacer efectivamente en términos de potencialidad. Esperemos que los contextos nacionales económicos se modifiquen, pero miremos memoria, cómo viene ese relato, porque parecería que no hicimos nunca nada, todo mal, y que nos preocupó nada de esta ciudad y los vecinos. Somos ante todo vecinos, muchos nacidos y criados y otros, digo, venidos y quedados. Claro. Digo, esta es una ciudad que se conformó desde el proyecto y el esfuerzo de comerciantes, de profesionales, de gente que vino, de visitantes, de los turistas, muchos turistas que hoy son vecinos. Sí. Bueno, en el BCP Ilumina se veía mucho gente que cuenta la historia, que eso es lo que me gusta mucho de esta ciudad. Gente que se enamoró de esta ciudad. Contaban los otros días una persona que vino en febrero, en mayo estaba viviendo en Carlos Paz. ¿Viste? Eso es hermoso, es maravilloso, del amor que tienen por esta ciudad, que también, pero valoro eso, que ellos también son tan carlospacenses como los que nacimos acá. Y eso es importante porque dejaron toda una vida para instalarse en esta ciudad, para empezar de cero, y eso tiene mucho valor. Por eso valoro mucho a esa gente verdaderamente que también que no soy muy del nicho. Pero por eso, porque me da rabia por ahí que seamos tan... Pero yo suena hasta discriminativo. Mirá, se compatibiliza. Este nació y crió con este claro, venido y quedado. Yo creo, claro, que aman tanto la ciudad como los que nacimos acá. El nació y crió fue muy receptivo. Claro. Y siempre tuvo los brazos abiertos. Sí. Yo adoro esas cosas. Yo adoro que la gente venga y elija esta ciudad porque verdaderamente... al que le tocó nacer acá, bueno, te tocó nacer acá. Pero cuando vos venís de afuera, tomás una decisión muy grande de dejar todo lo tuyo, tus raíces, tu pueblo, todo, y venirte a instalarte a Carlos Paz. Digo, es una muestra de amor importante. Por eso yo admiro a esa gente que se vino y que ha hecho grande esta ciudad, ¿no? Dani, te toca candidato a Tribunal de Cuentas. Para que entienda la gente, porque a veces no entendemos. Hay los tres puestos más importantes que hay dentro de la ciudad son el intendente, el presidente del Consejo de Representantes y el presidente del Tribunal de Cuentas. No es un puesto menor. No es un puesto menor, pero yo le voy a sacar valor porque tengo un pensamiento, una formación que tiene que ver con la importancia de los equipos. En cada uno, ya sea ejecutivo, Tribunal de Cuentas o Consejo, hay un presidente, pero también hay tribunos de cuentas, hay concejales. Creo que los cuerpos institucionales son muy importantes. Pero efectivamente, ¿no? Luego una vez que se dé, y vamos a ser muy respetuosos del acto eleccionario y vamos a ver cómo se da ese proceso, obviamente va a haber un ganador o quien tenga ese deber y responsabilidad de llevar adelante la gestión en los próximos 4 años. Y en este caso estoy acompañando la lista de Esteban, a mi amigo Esteban Avilés, también como candidato a Tribunal de Cuentas, un lugar que ya conozco bien, que ya estuve, que en un momento nadie quería hacer, le tenían miedo por los presos. Pero si lo haces bien, claro, cuando lo haces mal vas preso, obviamente, como en cualquier parte de la gestión pública te puede pasar. Honesto en la gestión pública, en la gestión de un club deportivo, de un centro vecinal y de tu propio negocio. Porque tenés que ser respetuoso de aquellos de tus clientes, un profesional médico de sus pacientes, digo, es todo. Y fundamentalmente creo que es un ámbito de desarrollo y con una vinculación muy directa con el Ejecutivo Municipal. Entonces también me va a permitir estar en un contacto directo y andar retando a funcionarios como corresponde. El Tribunal de Cuentas, porque es como decís vos, ¿puede ir preso? Sí, puede ir preso. Podés ir preso cuando haces las cosas mal. Pero si las cosas las haces bien, correctamente, con honestidad, no. Pero eso significa, y por eso cuando hablábamos al principio, nosotros cuando hicimos este espacio plural, primero más que ideología, tuvimos una cuestión fundamental que eran
los dirigentes vecinos con valores y esa ideología no un limitante, sino una fortaleza por el espacio, y en eso nos permitió llevar adelante una planificación, proyección de la ciudad hacia adelante, como tenemos un plan de proyección de lo que es agua y saneamiento hacia el 2037, pero digo, muchas dinámicas y muchas situaciones llevan adelante una adaptación que tiene que ser en términos de prioridades necesaria, porque, insisto, es la realidad social, ahí se debe basar el Estado, en las situaciones y en las vivencias que tienen los vecinos. Pero nos permitió, y hay algo que lo hemos hecho, sostener coherencia, saber para dónde vamos. Previsibilidad. Previsibilidad, que es lo que falta en este país. Sí. Entonces, sí, vivimos en una eterna incertidumbre. La incertidumbre, pero en muchos de los casos, esa incertidumbre se genera de la política. Claro, es más un problema con político consecuencias que económico. Complejísimas en lo económico. Tal cual. Y eso redunda en una consecuencia directa en cada una de las familias. Por Exacto. eso esta sensibilidad tan especial en cada una de las familias, con graves problemáticas de índole económico, con problemáticas de índole social, intrafamiliar. Cuando la economía no funciona, muchas situaciones generan también que en las familias se terminen separando, que no acompañen los hijos, sí, que los hijos, terrible. yo digo, van al colegio y tienen situaciones de bullying. Digo, sí. es un conjunto de situaciones muy complejos, por eso tal la sensibilidad que tiene hoy el pueblo argentino hacia la política. Entonces, no queda otra, debe haber una responsabilidad de equilibrio hasta en los mensajes. Exacto. Nosotros no podemos estar peleándonos, Tal cual. porque en definitiva el que le está sufriendo y el que tiene que tener esperanza y expectativa es el vecino, Exacto. los vecinos de este bendito y tan rico país. Exacto. Dani, si me quedé sin tiempo, hemos charlado un montón. Bueno. Sí, dice María José por acá diciendo que hemos charlado un montón. Dani, queremos agradecerte tu presencia, gracias por venir a charlar, venir a contar un poco de lo que ha sido tu mandato, de lo que se viene en Carlos Paz Unido, y un placer recibirte como siempre. Gracias. Último mensaje, 25 de junio, a cumplir con ese deber tan lindo, esa responsabilidad cívica. Hay que ir masivamente a votar, no hay que tenerle miedo al voto electrónico. Es fácil. Así como comienza, Sí. y uno tal vez le tiene miedo, inclusive, Sí, pero es fácil, yo tengo 49 es fácil. años, le tengo miedo, pero se le da un voto, ese voto ingresa y termina saliendo, y hay algo para amigarse con el sistema de votación, es que termine ese voto en una urna. En una urna, Por claro, eso no creo hay que que asustarse. la secuencia es metodológica, Sí. pero es muy similar. Sí, Así sí. que invitar al electorado, a los vecinos de Villa Carlos Paz, a los jóvenes, a los abuelos, a cumplir con ese rol tan lindo, cívico. Es un deber y una responsabilidad que tenemos todos, y es muy importante porque tiene que ver con el destino de los próximos 4 años de la ciudad. Gracias, Dani. A vos. Un placer. Hacemos la pausa, nosotros ya venimos, no se vayan.